Muy buenas, pues en esta ocasión pues toca hablar sobre la psicometría como parte de la tercera evaluación. Bueno, en esta ocasión hablaremos más a fondo de lo que es el tema de la psicometría. Bueno, como una introducción podemos observar que una comprensión de la psicometría y uso de la carta psicométrica es esencial para el proceso de diseño de sistemas y dimensionamiento de serpentines que son parte de estos sistemas. Cualquiera que sea el tipo de serpentín, la corriente de aire que va a través de él puede ser trazada en la carta psicométrica y puede ser aprendida una importante información sobre ella. Con este conocimiento, un diseñador puede responder preguntas y tomar decisiones durante el proceso de selección del serpentín. Este artículo cubrirá algunos de los principios básicos y conceptos del uso de la carta psicométrica. Bueno, ahora podemos observar lo que es una carta psicométrica. Una carta psicométrica es un esfuerzo por mostrar las relaciones en muchas de las propiedades del aire. La carta muestra todas las siguientes propiedades, como son la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, el punto de rocío, la relación de humedad, el calor total, lo que sería la entalpía y volumen específico. Si por lo menos dos de estas propiedades listadas son conocidas, el resto puede ser obtenido. Antes de que uno pueda entender la carta psicométrica, se requiere una comprensión de cada propiedad, como lo vimos en el anterior video. Las definiciones y cómo ellas son trazadas en la carta psicométrica están mencionadas anteriormente. Bueno, ahora, como podemos ver, veremos algunos tipos diferentes de psicrómetros, los cuales sirven para medir diferentes tipos de propiedades del aire. Un psicrómetro es un aparato meteorológico que se compone de dos termómetros, uno de ellos envuelto en una tela constantemente humedecida, llamado termómetro de bulbo húmedo, y otro al lado del primero en simple equilibrio térmico con el aire atmosférico, llamado termómetro de bulbo seco. Muy bien. Existen diferentes tipos de psicrómetros, los cuales pueden ser de ventilación forzada, psicrómetro de giro y psicrómetro de aspiración. Los de ventilación forzada son psicrómetros que tienen dos sensores de temperatura, los cuales se exponen a una corriente de aire. Estos son usualmente termistores o RTDS, termopares o termómetros de mercurio. El psicrómetro de giro, al ser girado el psicrómetro, el aire fluye sobre los bulbos húmedos y secos. Este tipo de psicrómetro no es tan exacto como uno ventilado por otros métodos, porque la temperatura del elemento húmedo comienza a elevarse tan pronto como el movimiento cesa para leer los termómetros. Un psicrómetro de aspiración o de tipo Asman serían de los más utilizados, porque en él un ventilador pequeño accionado por un motor eléctrico o con un mecanismo de relojería lleva el aire axialmente sobre los termómetros de mercurio. El agua debe ser agregada manualmente al elemento húmedo entre 5 a 15 minutos antes de la medición bajo condiciones ambientales normales. Ahora lo que veremos será la determinación de la humedad relativa mediante el cálculo. La humedad relativa es aquella presente relativamente con respecto a la máxima humedad posible a la misma temperatura ambiente. Se define como la razón de la presión de vapor de agua presente en ese momento con respecto a la presión de vapor de saturación a la misma temperatura y se expresa como porcentaje de HR igual a lo que ya habíamos mencionado, que es ET sobre EST por el 100%, donde HR es la humedad relativa en porcentaje, ET es la presión parcial real del vapor de agua en aire húmedo en pascales y EST es la presión parcial de vapor de agua en aire húmedo saturado en pascales. Ahora veremos lo que es la presión parcial de vapor saturado. En esta se expresa el hecho de que a una temperatura,
A una temperatura exacta existe un máximo en la cantidad de vapor de agua que puede estar presente. En otras palabras, es la máxima presión parcial EST que puede ejercer el vapor de agua a una temperatura particular y puede ser expresada mediante esta fórmula, en donde EST es la presión parcial de vapor de agua de aire húmedo saturado en pascales a la temperatura de bulbo seco. E minúscula sería igual a 2.718 281 828,46, lo cual vendría siendo la base del logaritmo natural neperiano o número de Euler. La A mayúscula tendría el valor de 1.237.884 por 10 a la menos 5. B mayúscula sería igual a menos 1.912.131.6 por 10 a la menos 2. Y C mayúscula sería 33.937.110.47. Y D mayúscula sería menos 6.343.174.5 puntos por 10 a la 3. Y T pues vendría siendo la temperatura ambiente del bulbo seco en kelvins, o igual podría ser en grados centígrados más 273.15. Ahora, para la presión parcial real de vapor de agua, podría decirse que se calcularía con esta fórmula de aquí, como pueden ver, o bien mediante la ecuación experimental de Carrier, que sería esta de aquí, en donde ET sería la presión parcial real del vapor de agua en aire húmedo en pascales, a la temperatura del bulbo seco. Y TW sería la presión parcial de vapor de agua en aire húmedo saturado en pascales, a la temperatura del bulbo húmedo, TW. P sería igual a la presión atmosférica local en pascales. TW sería la temperatura de bulbo húmedo en kelvins. PSI sería igual, el PSI sería igual a 4.53 por 10 a la menos 4 Kelvin, a la menos 1, según Ferrell. Y phi sería igual a 7.59 por 10 a la menos 7 kelvins a la menos 2, según Ferrell. Y teta sería igual a 1940 según Carrier. Y G sería igual a menos 1.44 según Carrier. Aquí podemos ver las fórmulas en las que está basado el teorema de Ferrell y el de Carrier. Ahora veremos lo que es el factor de bypass. En los procesos de deshumectación propiamente tal, reducen radicalmente la presencia de vapor de agua en el aire. Pero esto no siempre ocurre al 100%. Hay una pequeña fracción del aire húmedo que por efectos físicos no toma contacto con el serpentín, el cual se conoce como un mecanismo generalmente de cobre en el que circula un líquido refrigerante y lo regresa para que así el aire se encuentre en condiciones óptimas para quien lo requiera, dejando una parte del aire húmedo que sale con las mismas características con que entró en este instrumento. Entonces, el factor de bypass es utilizado para expresar el rendimiento que posee el instrumento que se está enfriando, Mientras más bajo sea este factor, se dice que el aparato tiene una mejor calidad. Por ejemplo, si un cierto instrumento, el factor de bypass es de 1%, quiere decir que el 99% del aire está pasando por él. Ahora, y para terminar y concluir este video, veremos algunos ejemplos de cómo utilizar la carta psicométrica. Bien, como aquí pueden observar, en esta parte encontraremos la temperatura de bulbo húmedo de saturación o de punto de rocío, en grados centígrados. En esta parte encontraremos la que sería la humedad absoluta en gramos sobre
kilogramos de aire seco. Estas líneas de aquí, que están como curvas, son la humedad relativa. Es lo que representa en porcentaje. La humedad relativa está representada en porcentaje. De este lado, en la parte de abajo de la gráfica, encontraremos la temperatura de bulbo seco en grados centígrados. Y por este lado, estas líneas de aquí nos marcan lo que es la entalpía de saturación, que estaría en kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Ahora, sabiendo esto, veremos algunos ejemplos. En el ejemplo 1, nos dice que se supone que con un ciclométrico se tomaron las lecturas de las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, siendo estas de 24 grados centígrados y de 17 grados centígrados, respectivamente. La pregunta es, ¿cuál será la humedad relativa? Si nos vamos a la gráfica anterior, podemos observar que en esta parte de aquí nos marcan la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo tendrían que ser estas de aquí, pero nos piden 24 grados centígrados para el bulbo seco y 17 grados centígrados para el bulbo húmedo. Entonces nos ubicaremos en la parte de aquí para encontrar los 24 grados del bulbo seco. Y subiremos verticalmente hasta intersectar una línea que nos dirá que estaremos en la parte de aquí en el valor de 17 grados para el bulbo húmedo, que sería este de aquí, y tendría que ser este punto de aquí. A su vez, este punto de aquí intersectaría esta línea curva, que sería la humedad relativa, y tendría que ser un 50%. Aquí es 10%, 20%, 30%, 40%, y esta línea sería de 50% de humedad relativa, la cual intersectaría en la línea vertical de 24 grados y una línea de 17 grados de temperatura de bulbo húmedo. Y así encontraríamos el valor de la humedad relativa. Muy bien. Otro dato que podríamos encontrar gracias a esta gráfica de la carta psicométrica podría ser el valor del punto de rocío, lo que quiere decir la temperatura, la cual sería de, si nos movemos hacia la izquierda de la gráfica, encontraremos esta línea de aquí que intersectaría de aquí a acá y tendríamos un valor de aproximadamente desde aquí hasta acá, para llegar a esta parte, de 12.6 grados centígrados de temperatura de punto de rocío. Y si nos deslizamos hacia la derecha, a partir del punto de intersección que ya teníamos, nos ubicaremos en la parte de aquí de la derecha de la gráfica y encontraremos un valor de 9.35 aproximadamente de cantidad de humedad absoluta, que serían 9.35 gramos por kilogramos de aire seco. Y ya ese sería un ejemplo de cómo utilizar la carta psicométrica de una manera fácil y sencilla. Y esto sería todo de mi parte y ojalá pues le guste y pues gracias por su atención. Adiós.